Seguimos en Eco de Radio, acá estamos en Radio Universidad, hablando de libros, escuchando música, conociendo algún lugar insólito, curiosidades, en fin, para pasarla bien en un momento donde nos desconectamos un poco de la agenda cotidiana o de la vertiginosidad informativa. Y vamos a hablar ahora de una historia, ¿cómo era la película? Historias mínimas, ¿no? Una historia mínima gigante que encierra un ejemplo de amistad, de ideales, de sueños compartidos. De esas historias pueden llamarse pueblerinas, las historias de los seres humanos que al fin de cuentas definen no solamente a ese ser humano, sino también a una determinada comunidad, ¿no? Pero me aparto de mis palabras y vamos a saludar al entrevistado y al protagonista, porque aparece por estas horas el libro Estación Quequén, crónica de una hazaña, de Gustavo García, periodista, escritor, docente, periodista de la prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Bienvenido, Daniel te saluda. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme, gracias por el interés en este libro que refleja un poco una aventura que ocurrió hace 37 años y que, como bien decías, habla un poco de esa épica que a veces tiene el fútbol y que básicamente se trata de un grupo de hombres jóvenes de 20 y pico de años en aquel entonces, hace 37 años, que siendo amateurs, todos tenían otro trabajo, terminaron ingresando en un torneo clasificatorio para el Nacional B con el simple afán, digamos, de pasar la primera ronda, sí, y terminaron saliendo campeones, inesperadamente. Qué lindo, qué linda historia. Y después estuvieron un año en el Nacional B. Un año en el Nacional B, como cuentan ellos, hubo que poner muchos parches. Estación Quequén, hay que poner un poco en órbita al oyente, es un club de la Liga Necochea de Fútbol. Necochea y Quequén son dos localidades separadas o unidas por el río. Somos una misma cosa, yo lo considero así. No hay viste que en algunas localidades existe esta división, a veces natural, por un río, y hay como pica de un lado para el otro. Claro. No es lo que pasa en nuestro caso. Está muy cohesionada, digamos, la sociedad, se trabaja de un lado del otro, van a la escuela de un lado del otro, tenemos familia de un lado y del otro, así que Estación Quequén era un club que tenía solo 19 años de vida en ese entonces, pero ya tenía su peso futbolístico. Pero todo amateur, todo a pulmón, ¿no? Todo, sí, como es la Liga de Necochea de Fútbol, son todos jugadores jóvenes que estudian o trabajan en distintas actividades ahí. Y lo que ocurrió fue que, bueno, al ganar el torneo de la Liga, obtienen el derecho en aquel entonces a jugar lo que se llamaba torneo regional o certamen del interior. Cambió mucho el fútbol. En aquella época vos jugabas ese torneo que duraba 8 meses y si lo ganabas, ascendías al Nacional B. Era como un atasco, ¿no? Desde la liga de tu pueblo al Nacional B. Eso cambió y ahora hay instancias intermedias. Históricamente Necochea, la liga, los equipos representantes de la liga, nunca había podido pasar la primera fase de un torneo del interior. Nunca. Así que cuando deciden anotarse para jugar el torneo, porque también podrían haber rechazado la posibilidad, pero se juntan y dicen, vamos a competir, empiezan a reforzar el equipo con una serie de valores locales. Vos sabés que se da la circunstancia también histórica de que Necochea, por aquellos años, había salido muchas veces campeón a nivel provincial con la selección juvenil. Hay un torneo de selecciones juveniles a nivel provincial, donde juega Necochea, Tandil, Mar del Plata, Ayacucho, Azul, bueno, toda la Plata, y hubo una camada de jugadores muy buena que ganó 4 años consecutivos ese campeonato. Mira qué bien que con la camiseta de la selección de Necochea, que es la Azul Francia, le dicen, es como la camiseta de Francia. Esos chicos que tenían 14, 15, entonces maduraron
y son los que conforman después el plantel de Estación Quequén. O sea, había una buena camada de jugadores locales con algún refuerzo de la zona. ¿Y a quién le ganaron? No, sí, decime. No, digo, se anotan para cumplir ese simple objetivo de pasar la primera fase del certamen del interior, que es algo que no había logrado nadie. Claro. Y el presidente de entonces me cuenta, el presidente tenía 25 años en ese entonces. Qué linda historia. Me dice, yo convencí a los otros integrantes de la comisión directiva que no querían jugar al regional, diciéndole, mirá, en 3 meses vamos a estar en la playa, no pasa nada. El certamen empezó en octubre y 3 meses después habían pasado a la segunda ronda, lograron el objetivo, con todo lo que incluye esa parafernalia de pueblo, digamos, hubo vuelta olímpica, hubo autobomba, desfile por la ciudad, como si hubieran salido campeones, pero simplemente habían pasado de ronda. Mirá. Y pasaron la segunda y pasaron la tercera y avanzaron a una etapa ya más profesional del campeonato, donde se cruzan con equipos importantes como Almagro, por ejemplo, en semifinales. Claro. Y como jugaban realmente bien y también tenían el toque de suerte que a veces hay que tener, llegaron a la final contra Olimpo de Bahía Blanca, que era un equipo súper profesional, un club armado con infraestructura y con mucho dinero para llegar al Nacional B. Y la final fue en 2 partidos, uno en Bahía Blanca donde empatan 1-1 y el partido final en Necochea donde Estación Quequén gana 1-0 y asciende. Qué linda historia. Estamos hablando con Gustavo García, autor de Estación Quequén, crónica de una hazaña. Es muy interesante y pintoresco eso que leí por ahí de la humildad del equipo, que bueno, era todo muy a pulmón hasta preparar la comida. Creo que el presidente o alguna autoridad se encargaba de darles de comer o de organizar todo lo que es la logística de un equipo, ¿no? Sí, había durante el certamen del interior o torneo regional, ellos hacían mucho canje con los clubes rivales, donde para, no sé, encontrar alojamiento, por ahí un día van a jugar a Pehuajó, creo que los alojan en un convento, los dirigentes pedían un quincho y cocinaban para todo el plantel ahí, era muy a pulmón todo. Después ya en el Nacional B no fue así, si bien tampoco le sobraban los recursos, la verdad que fue una experiencia ya más traumática la del Nacional B porque al equipo le costó una rueda entera, el campeonato tenía 42 fechas, le costó una rueda entera acomodarse más o menos a que estaba jugando en el profesionalismo, ¿no? En esa época el Nacional B tenía equipos como Banfield, Lanús, Colón, Unión, Huracán, Tigre, todos equipos que están mayormente en primera división. Claro. Y le costó mucho, no había dinero, le costó mucho reforzarse, lamentablemente las autoridades locales tampoco apoyaron de ninguna manera, el empresariado local más o menos hizo lo que pudo, y bueno, salieron a competir como se podía, y casi, en la segunda rueda levantan bastante, cambian el cuerpo técnico, y casi mantienen la categoría, pero bueno, no se pudo. No pudo. Ahora, en ese momento se incluían los visitantes en las canchas, ¿eh? ¿Era así? Sí. ¿Y dónde jugaban? ¿Los recibían en su propio lugar, en su propia cancha? No, la cancha de Estación Quequén, que está ubicada en Quequén, es muy chiquita, tiene una tribuna de cemento chica. Claro. No ha cambiado mucho con respecto a lo que era en aquel entonces. Entonces los partidos importantes en Necochea se juegan en la cancha del Club Atlético Rivadavia, que en algún momento también fue escenario de no sé si te acordarás, en el 95 se jugaron los Panamericanos en Mar del Plata. Sí. Y Rivadavia fue subsede. Es un estadio que tiene tribunas y capacidad para buenos vestuarios y demás para poder jugar a nivel profesional. Sí. Ahí hacía de local la Estación Quequén y sí, era una revolución un poco para la ciudad. Fue el recibir también hinchadas importantes. Pensá que iba Chacarita, iba Huracán, ya te digo, Banfield, Lanús. Fue toda una novedad y cuando uno habla con los protagonistas,
todos coinciden en que es una experiencia irrepetible, ¿no? Sí. Irrepetible por cómo estaba estructurado el fútbol de entonces, que en 8 meses vos podías pasar de ser un tipo amateur que trabajaba en una panadería a ser un profesional, claro, de alguna manera. Claro. Y irrepetible porque hoy los chicos que tienen talento son rápidamente captados por los clubes de Buenos Aires y la zona, ¿no? Claro. Se van muy chicos. Claro. Yo leo siempre el diario de Necochea, el otro día veo que firma para Argentinos Juniors un chico de 13 años. Mirá que es de Necochea. Está lleno de pibes. Uno de las principales, digamos, captadores de jugadores es Aldo Civi, que está ahí nomás, Aldo Civi de Mar del Plata. Mar del Plata, claro, atrae mucho. ¿Y el nombre del goleador cuál era? ¿Cuál fue el goleador del equipo? El gol del ascenso. Paquillo Sánchez. Era un 9, bueno, ya no juega más, obviamente. Luis Eduardo Sánchez. Le decían Paquillo porque el papá le decían Paco, era un camionero en Quequén. Es un muchacho que medía 1,94 más o menos, mirá. Surgido de las inferiores del club, ¿no? El equipo tenía como una columna vertebral de chicos jóvenes surgidos de las inferiores, y él era como un emblema, un típico 9 alto, flaco, goleador, que tenía cierta destreza con los pies. El otro día me preguntaba un colega, yo le digo, mira, paradójicamente para la altura que tenía no hacía goles de cabeza prácticamente, tenía cierta destreza para definir con los pies, y él queda en la historia porque hizo varios goles en el regional, pero bueno, obviamente hace el gol de la victoria en la final, y bueno, ahí queda para siempre en la historia del fútbol del club y de Necochea, porque no se volvió a repetir nada semejante. Vos sabés que me está apuntando acá Gabriel Calabró, que nos acompaña en el programa desde la producción, que se han cruzado en algún momento con Almirante Brown, el equipo emblema acá de La Matanza, ¿no? Sí. En aquel entonces estaba Almirante también en el Nacional B, no recuerdo el resultado, pero creo que Estación perdió uno de los 2 partidos, si no los 2, seguro. Creo que en La Matanza perdieron el partido. Sí, no, había equipos de grueso calibre, y por eso te digo que les costó mucho acomodarse a la divisional, porque para un equipo chacarero, digámosle, con un técnico, el técnico al que yo le di un capítulo especial en el libro, era un hombre muy querido en la liga, y había sido el único técnico que había tenido el equipo en 19 años. Mira, Quito Ortiz se llamaba. Quito Ortiz, Oreste Quito Ortiz. Lo había formado a imagen y semejanza, digamos, al equipo. Él era un tipo bastante lírico y muy bohemio con el tema del fútbol, y le gustaba que jugaran bien y que jugaran por abajo. Esa era como su doctrina, y el equipo jugaba así. Lo que pasa que él luego lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias en el profesionalismo, porque era un hombre que no conocía al rival. Claro. ¿No? No estaba fogueado en esas ligas, y bueno, se pagó el costo de eso, porque se jugaba con la ingenuidad de, bueno, juguemos a la pelota por abajo, pero el rival se terminaba superando siempre. Recién logran en la segunda ronda reconstruirse un poco cuando contratan a Hugo Ser, que había sido técnico de Nueva Chicago, un tipo que sí conocía la divisional. Vos sabés que me cuenta acá Gaby, que se metió en el archivo, que Estación Quequén ganó allá y 2-1, y en Matanza, cuando vino de visitante, perdió 2-1. Mirá. Ajá. Mirá qué linda historia, ¿no? Me imagino que esto abre puertas y genera en todos los vecinos, nombraste a mi tío, a mi primo, es decir, estás tocando el corazón de todos los vecinos de Necochea y de Quequén. Sí, vos sabés que primero y principal, ellos están muy contentos. Nosotros lo presentamos el pasado 21 de febrero al libro en Necochea, con una reunión en un teatro. Fueron los jugadores, gente de 60 y pico de años más o menos. Ellos están contentos, emocionados, no pueden creer que a alguien se le ocurrió escribir un libro sobre ellos, digamos, ¿no? Pese a que ellos tienen un lugar ya en la historia del fútbol necochense, ¿no? Son gente reconocida, ¿no?
algunos son técnicos en la liga, pero cada vez que llega el aniversario les hacen notas, no hay gente que cayó en el olvido. Muy bien, muy bien. Sin embargo, a mí me llamó la atención mucho que uno de los muchachos dijera ese día, dándole una nota a un medio local, yo ni siquiera delante mío lo escucho, que dice: ahora sí entramos en la historia, tenemos un libro, ¿no? El poder del libro a veces. Claro. Eso me llamó la atención, digo, si son tipos que ya están en la historia, pero necesitaban algo más que los dejara ahí plasmados en lo que hicieron, en esa hazaña que hicieron hace 37 años. Y bueno, los familiares, ese día en esa reunión también sí fueron muchos familiares y muchos viejos hinchas. Vos sabés que hubo un toque muy lindo que me facilitaron un material en la presentación, que es un video con los goles, o casi todos los goles del certamen del interior de Estación Quequén, que eran goles que nadie los volvió a ver, ¿no? Claro. Y de hecho, como suele pasar a veces, los archivos no se cuidan demasiado y muchas imágenes se perdieron. Qué lástima, claro. Así que volvimos a ver los goles y había mucha emoción en los viejos hinchas y en los jugadores también, ¿no? De poder ver algunas jugadas así muy lindas que no recordábamos. Claro. Esto le gusta a todos, al futbolero de cualquier lugar, porque habla de esa pasión más allá de que viva cerca o viva en el mismo lugar de los hechos. Esta es una historia del fútbol, más allá de dónde se ubique concretamente. Sí. Vos sabés que cuando lo escribí, lo hice, pensé, bueno, este es un libro para Necochea y Quequén, básicamente, para los que estamos identificados con esa historia, para los que la vivieron, pero después también pensé, hay mucho loco futbolero por ahí, claro, ¿no? Claro. Y me estoy encontrando con gente. De hecho, ayer me escribe un hombre de Chaco, de Resistencia, y me dice: quiero el libro de Estación Quequén porque me interesa. Entonces le pregunto si tenía algún vínculo con la ciudad. Me dice: no, dice, lo que pasa es que yo en aquella época leía la revista Solo Fútbol y me hice hincha de Estación Quequén. Mirá. Y no conoce Necochea el hombre. Y bueno, para allá va el libro, digamos, ¿no? Y me he encontrado con gente que no, sin ser de Necochea ni de la zona, porque era un equipo débil, simpático, el más chico que debe haber jugado el Nacional B seguramente, se hicieron hinchas de alguna manera y lo recuerdan. Sí. Qué importante en esos tiempos la Solo Fútbol, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, una revista hermosa. Hemos perdido las revistas, lamentablemente, ¿no? Con el devenir de todo también, el avance tecnológico que tanto nos ayuda también, no voy a renegar de eso, pero la cultura de la revista la hemos perdido. Gustavo, ¿cómo hace la gente interesada en encontrarse con tu libro? Bueno, el que vive en la zona de Necochea lo puede comprar en una librería allá que se llama Uroboros Libros, y si no, se contactan conmigo a mis redes. Mi Instagram es Gustavo García Prensa. Bien. Y si no, en Twitter es @Gustavo Fabián. Ahí me encuentran, me escriben, coordinamos, y yo hago los envíos por correo, y ahí tienen su libro. Bueno, yo termino al revés de todo. La primera pregunta la hago al final. ¿Vos naciste en Necochea o Quequén? Claro, sí, yo nací en Necochea y viví ese certamen del interior como hincha cuando tenía 16 años, más o menos. Y como siempre digo, las cosas que ocurren a veces en la adolescencia marcan muy, ¿no?, a fuego. Entonces yo iba a la cancha mucho con mis amigos a ver todo ese campeonato, lo mismo que el Nacional B, y siempre me quedó la idea de que algo tenía que hacer con eso que había vivido. Y bueno, después, transitando el camino del periodismo, me derivó hacia hacer un libro, ¿no? Pasaron muchos años, ¿no? Pero es una experiencia mía. Si bien el libro no está narrado de una primera persona, ni mucho menos, a mí me facilitó mucho escribirlo el tema de que conocía la historia, ¿no? La había vivido de alguna manera. Exactamente. Bueno,
Muy bien, gracias Gustavo. El locutor reprobado, no puede pisar la redacción de La Prensa con este error garrafal de poner la primera pregunta al final. ¡Qué No, no pasa bochorno! nada. Adelante de un periodista del diario La Prensa que haga esto. Pero... Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, gracias Daniel, saludos a todos. Chau, chau.